Muy buenas noches, bendiciones, shalom. Nos encontramos hoy nuevamente en este programa que se llama Tiempos de Restauración con Diego Díaz, mi hermano. Mi nombre es Diego Polio, ahí como lo tenemos ahí mostrándolo. La verdad que estamos muy agradecidos de que podamos realmente estar en congregación virtual, pero estamos en congregación, así que no tenemos duda de que el Eterno nos va a estar guiando, nos va a estar poniendo en el corazón lo que Él necesita, que nuestros corazones justamente estén escuchando de alguna manera, ¿sí? Que estén esos corazones dispuestos sobre todo. Así que ahí pusimos, les comentamos que pusimos ahí una entrada nueva al programa, así que la verdad que estamos contentos y realmente gozosos. Así que en estos tiempos de mucha información, tiempos de mucha información, que no toda cierta, distorsionada, por supuesto, nos encontramos mirando las noticias, intentándonos poner al tanto de lo que está pasando en el mundo, porque claramente la palabra nos dice que estos tiempos postreros, ¿sí? Los últimos tiempos van a estar sucediendo cosas que están pasando. Aún faltan muchas, pero sin embargo, hoy sabiendo estas cuestiones, lo que vamos a hacer es mirar, vamos a dejar de lado un poquitito lo exterior para que podamos hablar de nosotros, nuestras situaciones, tiempos de restauración, no solamente en nuestra vida, sino en nuestras familias, como en algún momento que hablamos en tiempo de restauración, la importancia del diseño familiar para el Eterno. No se cumple la mayoría de las familias porque es algo muy fuerte, es algo que realmente estaba meditando estos últimos días, de cómo realmente hasta pasa con los seguidores del Mesías, ¿sí? Uno no quiere ser cristiano porque si no estaría como haciendo una denominación de algunas personas, pero sí seguidores del Mesías, que cuesta ponernos en ese diseño para que las cosas funcionen como el Eterno quiere, ¿sí? Así que sabemos que estamos en situaciones complicadas, difíciles, cada uno de nosotros, de alguna manera u otra, pero claramente lo que tenemos que aprender en estos tiempos es a sujetarnos al Eterno, porque realmente la única manera de aprender a sujetarse a Adonai, ¿cómo es? Cuando el enemigo nos acorrala, cuando nosotros dejamos que el enemigo nos picotee la carne, un montón de cosas que por supuesto que el Eterno abre la opción, porque a veces nosotros, nuestros corazones están duros, no escuchan y no hay una disposición del mismo. Así que muchísimas veces en estos tiempos sobre todo, y esto es el principio, así que tenemos que estar cada vez más sujetados al Eterno. Hoy la verdad vamos a tener una palabra clásica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero vamos a escudriñarla, vamos a intentar escudriñar la palabra para ganarle profundidad y le damos gracias al Eterno de que Él nos pueda estar ministrando, sí, con su Ruach HaKodesh. Así que estamos sumamente confiados en que Él hace eso cada vez que estamos en situación de servicio, como hoy en tiempos de restauración. Así que desde esta apertura le vamos a abrir, ¿sí? Para que mi hermano Diego Díaz Spinelli pueda contarnos hoy la palabra por donde vamos a estar en el programa de Tiempo de Restauración. Amén, hermano. Así es, Shalom, bendiciones para todos los miembros de la comunidad de Tiempo de Restauración, aquellos que están poniendo me gusta, que ya están mirando, que ya están atentos.
ya están las líneas habilitadas por si quieren dejar algún mensaje especial, alguna petición también por ahí más privada, para que sepan, estamos orando 3 veces al día como ministerio, nos compartimos peticiones con otras personas, así que es importante cumplir esto de corazón, hacerlo de una manera hacia el amor al prójimo. Así que ya están las líneas habilitadas, por ahí está el número de teléfono en pantalla, más 54 291 527 0143. Estamos de Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina, haciendo este en vivo como todos los lunes, ahora costumbre 21 horas, horario argentino, con calor en Bahía Blanca. Tengo acá el ventilador dando un poco de viento, de fresco, para poder estar hoy compartiendo palabra del Eterno, así como decía Diego, la importancia de entender estos tiempos, cómo nos tenemos que sujetar a su palabra, cómo tenemos que buscar de Él cada vez más. Y esta es una manera, a través de este programa de Tiempo de Restauración, vos podés ser parte dejando tu comentario, podés dejar tu reflexión, podés dejar claramente tu pregunta y tu opinión para que puedas ser parte de este vivo, para que vos también puedas ser edificado y puedas edificarnos también con ese mensaje y con ese comentario. Sin duda estamos viviendo tiempos finales, creemos que son tiempos finales que falta poco, pero aún no es el tiempo, porque tienen que acontecer varias cuestiones, varias cosas, pero se van dando, vamos entendiendo cada vez más la palabra cuando estamos mirando a nivel mundial qué está ocurriendo, en las tierras de Israel qué está ocurriendo, en nuestras vidas qué está ocurriendo. Así que, sin dudas, estos son tiempos de restauración, porque hay como que darle un empujoncito al pueblo del Eterno, porque quizás estamos distraídos, quizás damos por aludido o damos por entendido varias cuestiones que no son fundamentalmente verdaderas o bíblicas, como siempre intentamos hacer. Sin dudas, equivocaciones tenemos todos, pero una cosa es darla por entendida y decir, bueno, hasta acá llegué, como decimos, hacemos la plancha hasta que venga Yeshua, y otra cosa es seguir buscando, seguir aumentando nuestra fe, nuestra comunidad, porque eso se trata. Somos justificados a través de esa confianza hacia el Eterno, y esa confianza obviamente que se demuestra a través de las tareas, de las obras que estamos llevando adelante. Así que un poco ese preámbulo, un poco invitando a las personas para que puedan ser parte también cuando lo vean posteriormente fuera del vivo, también pueden dejar sus reflexiones, que nosotros con el tiempo lo vamos a estar leyendo. También avisando y también comunicando que el jueves vamos a tener un tiempo especial, un tiempo de reflexión junto a Diego Juan García desde Florencio Varela. Lo vamos a tener, vamos a estar compartiendo palabra del Eterno, así que vamos a estar compartiendo el flyer para que todos sepan que vamos a estar con Diego Juan García el jueves a las 19:30 en horario argentino, para que todos puedan estar conectados. Bendiciones, bendiciones. Ahí estamos. Sí, estamos conectados. Estamos conectados. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a ir tenemos una palabra central, ¿sí? Tenemos una palabra central. Disculpen ahí la cuestión técnica, que a veces realmente tenemos que afinar, así que disculpen ese tiempo, ese lapso, así que les pedimos disculpas de tiempo de restauración. Así que sí, vamos a meternos en la palabra central. ¿Qué te parece? Sí, y todo deviene del estudio de las parashot que estamos llevando adelante todos los sábados de tiempo de restauración, y deviene de una palabra que se encuentra en Génesis, en el capítulo 28, en el versículo 11, a partir del versículo 11,
donde viene una palabra que va a venir a la palabra, o que nos da lugar a la palabra central, ¿no? Y si querés, y si ya lo tenemos, lo podemos estar leyendo. 28:11, dice. Dice así, hablamos de Jacob, ¿no? En el 10 dice que Jacob salió de Berseba y se dirigió a Harán. Para llevar un poquito en contexto, Jacob estaba saliendo de la tierra, siendo forzado porque su hermano Saúl quería asesinarlo por diferentes cuestiones que ya la hemos charlado, básicamente por la primogenitura. Y él sale de la tierra, y en ese viaje ocurre esto, que dice en el 28:11, llegó a cierto lugar y se detuvo allí a pasar la noche, porque se había puesto el sol. Tomando una de las piedras del lugar, se la puso debajo de la cabeza y se recostó en aquel lugar. Tuvo un sueño y había una escalera sobre el suelo cuya cúspide llegaba hasta el cielo, y los mensajeros de Elohim subían y bajaban. Ahí tenía ese gran sueño que entendemos que veía a esos ángeles subir y bajar de esa escalera. Así que, pero lo principal, ¿de dónde vamos a partir? De que él agarró una piedra como cabecera, ¿no? ¿Y cuál es el significado que encontramos ahí, o que nos encontramos el día sábado que estuvimos estudiando? Y ya a partir de ahí nos compartimos varios mensajes que nos llamó verdaderamente la atención. Esto de la roca, esto de la piedra. ¿Por qué? ¿Quién es la piedra? ¿Quién es la roca? ¿No? Que posteriormente vamos a entender un poco cuando leemos los evangelios, cuando leemos a Pedro, cuando leemos también algunas parábolas de Yeshua, que sin duda no nos dejan de llamar la atención. Esa parábola, Diego, no sé si la recordás, de los dos cimientos, ¿no? Sí. Y Yeshua claramente hace una separación entre aquel que hace su casa en la roca y aquel que hace su casa en el barro, y eso es semejante a aquella persona que escucha las palabras del Eterno y las pone por obra, y el otro, el que hizo la casa en el barro, claramente es semejante a aquel que escucha la palabra y no la pone por obra, ¿no? Ahí podemos encontrar rápidamente una de las parábolas de Yeshua hablando de la roca. ¿Qué importancia tiene como elemento la roca, ¿no? La piedra, que siempre está en todas partes de la escritura. Por eso va a salir desde este versículo, vamos a transcurrir y averiguar quién es esa piedra, quién es esa roca. Claramente Yeshua la cita, y la importancia de por qué le damos importancia a una roca, ¿no? Que capaz era una simple piedra, pero sabemos que posteriormente en el 13 dice, y Adonai estaba parado por encima, estamos en Génesis 28:13, de ella, y dijo, encima de la escalera, yo soy Adonai, el Elohim de tu padre y el Elohim de Isaac. El suelo en el que estás recostados te asignaré a ti y a tu descendencia, a tu linaje. Tus descendientes serán como el polvo de la tierra, te esparcirás al oeste y al este, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de tu descendencia. Ahí encontramos nuevamente esa promesa que le hizo a Abraham, que le hizo a Isaac, y ahora se la estaba claramente dando a Jacob, al que posteriormente va a ser llamado Israel. Y sigue diciendo en el 15, recuerda, yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te dejaré hasta que haya cumplido lo que prometí. Palabras del Eterno. Y Jacob despertó de su sueño y dijo, ciertamente, Adonai está en este lugar. Y yo no lo sabía. Asustado, dijo, cuán sublime es este lugar. No es otra cosa que la casa de Elohim y puerta del cielo. Temprano en la mañana, Jacob tomó la piedra que había puesto bajo su cabeza y la erigió, la ungió como pilar y derramó aceite sobre ella. Fíjate qué acto el de Jacob,
por una simple piedra, alguno puede pensar, pero claramente ahí hay un mensaje oculto, hay un mensaje inscrito en esta historia que vamos a estar desarrollando en el resto del programa. ¿Ya tenemos algunos mensajes, Diego? Amén, amén. Shalom, mis amados hermanos. Le damos un shalom también, le mandamos bendiciones al hermano que nos sigue desde Perú. Rato, así que es de Perú. Así que bienvenido, hermano. Ahí está, y se suma a esta palabra que estamos compartiendo. ¿De quién es esa roca? ¿Por qué la ungió? Sabemos que cuando hablamos de ungido, claramente estamos hablando del Mesías, de esa palabra en hebreo, Mashiach, que significa el ungido claro, para hacer una tarea. O sea, ¿qué significa ungir? ¿Qué quiere decir cuando se unge una persona, cuando se unge un lugar? Es porque está consagrado para una tarea en especial. Y claramente el Mesías estaba ungido para una tarea en especial, digo. Claro, claramente. Y es importante que tengamos en claro estas cuestiones. El otro día hablaba con un hermano que se acercó acá a la célula ¿sí? de raíces y tuvimos muy buenas charlas donde se ponían de manifiesto un montón de cosas que nosotros ya hemos puesto muchas acá. Nosotros por ahí entendemos que ese es el tiempo para que puedan acercarse, un tiempo indefinido, un show, como hemos dicho, para que realmente nosotros que predicamos la palabra, también mucho le hemos dado esa palabra convidada a otros hermanos, a otras hermanas, pero la verdad que muy interesante. Y siempre hay cosas diversas, y claramente tenemos que sujetarnos al Eterno para que esas diferencias no nos separen. Por eso muchísimas veces nosotros comentamos estas cuestiones, hermano. Exacto, y sabemos que algunas diferencias pueden ser conceptuales, como entender alguna cosita diferente al otro, pero no tiene que ser una separación de poder hacer la tarea. Claro, la tarea que el Eterno nos encomienda, que es hacer su voluntad, y obviamente que vamos a encontrar diferencia con el otro, pero no tiene que ser una separación para que no se permita llevar la tarea. Así como el día jueves vamos a tener un programa especial con Diego Juan García de Florencio Varela, y es una persona que siempre está compartiendo, ayudando y comentando, miembro de Tiempo de Restauración del equipo, que siempre nos ve y siempre nos apoya. Y también ahí justamente nuestro hermano peruano dice, esa piedra es Yeshua HaMashiach. Aquí vemos que el Mesías surgió desde antes. Esas palabras de Juan, en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, la palabra ya era desde el principio. Claramente, si seguimos leyendo, esa palabra se hizo carne y está hablando del Mesías. Entonces, también dice Pablo que desde el principio estaba Yeshua, antes de la creación del mundo. Entonces, lo vemos en todas partes cuando estudiamos la Torá, lo vemos en todas partes cuando vemos a los profetas, que ahora vamos a estar tocando alguna cita, y es indudable que cada vez que hablamos de la Torá estamos hablando del Mesías, porque Pablo decía claramente que el objetivo de la Torá es llegar a Yeshua. El objetivo de la Torá claramente es estar mirando a los ojos a Yeshua, porque está por todas partes. El que no lo ve quizás no lo quiere ver, o sabemos que hay un tropiezo espiritual para no permitir verlo. Pero ¿quién era esa piedra? Ya lo contestó acá nuestro hermano peruano en el comentario, pero la palabra hebrea para piedra, lo hemos estado leyendo junto con Diego, compartiendo con otros hermanos, y es Eben, ¿no? Y se escribe con la letra Aleph, Bet y Nun. Sabemos que de derecha hacia izquierda. Lo estoy leyendo porque la verdad que el hebreo no es algo que manejamos
Claramente. Punta, ¿no? Entonces, pero fíjate qué precioso, fíjate qué riqueza esto. Aleph, Bet y Nun, esas tres letras que forman esta palabra hebrea, Eben, para roca, para piedra, que lo encontramos en Génesis, en la historia que recién leíamos. En esta palabra la podemos separar con las primeras dos letras, que si tomamos la letra Bet y Nun, dice, perdón, las primeras dos letras, Aleph y Bet, y dice Ab, que sabemos que es Abba, padre, perdón, de Abba. Y si tomamos las dos últimas, Bet y Nun, dice Ben, hijo. Fíjate que con esas tres letras separamos las dos primeras, separamos las dos últimas, nos encontramos con padre y con hijo, nos encontramos con ese hat que nos habla el Shema, digo, en Deuteronomio 6 claramente, que Adonai uno es un ejat. Y ahí en la palabra roca, en esto que estamos tratando de profundizar un poquito más en el mensaje de la parashá anterior, nos encontramos con que el ejat del Padre y el Hijo, ¿no? Y recordamos las palabras de Yeshua en Juan 14:11, dice, creedme que yo estoy unido a mi Padre está unido a mí. Y si no, creed a causa de las obras mismas, le decía a esos fariseos que no creían en él. Y claramente lo trataban de un blasfemo, porque él decía que el Padre estaba en él y él era el Padre. Entonces, claramente nos encontramos con... Claro, hoy nosotros con el Evangelio, mirando a Yeshua, viendo que Él transformó nuestras vidas y está transformando y está perfeccionando la obra, claramente hoy nosotros lo podemos ver, pero en aquel tiempo sabemos que estaba parcialmente oculto para ese pueblo, para que pueda entrar también la plenitud a aquellos gentiles y cumplirse la promesa que recién acabamos de leer, que le hacía a Jacob. Entonces, acá vemos otro mensaje oculto, digamos, que solamente lo podemos leer, lo podemos ver en el hebreo, que nos da una riqueza más profunda para entender por qué Jacob tomó esa piedra, la ungió, y cuando hablamos de ungir, estamos hablando del Mesías, porque es el ungido para una tarea en especial, y claramente cuando vamos al hebreo encontramos estas dos palabras, Abba y Ben, padre e hijo, siendo un verdadero ejativo. Así es. Compartíamos una imagen ahí en el aspecto privado de Ministerio de Raíces, de qué importante es a veces de que tanto necesitamos realmente poder ver, porque realmente muchas cosas se nos pasan de alto, muchísimas cosas, todo el tiempo. Así que está bueno esto que nos comenta Diego y la verdad que es sumamente necesario. Dieguito, bueno, nada, ¿tienes algún comentario más? ¿Qué te parece si nos metemos en la palabra? Bien, perfecto. ¿Tenés ahí una cita para compartir? Sí, habíamos charlado un poquito el tema de los toreros de la viña. Para poder contar un poco, escudriñar un poquito la palabra, ¿sí? ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Querés comenzar vos? No, vos. Dale, vamos para adelante. Deteneme, ¿sí? Deteneme. Porque hoy hablaste de cosas en el principio del programa, de funciones, ¿sí? Y esto es muy importante porque cuando leamos realmente esta palabra tiene que ver con, hablaste de un ejad también, tiene que ver con esto, funciones, un cuerpo. Es importante que podamos ver en estas dimensiones para que podamos entender la palabra, ¿sí? Y siempre con un contexto hebreo. Por eso siempre hacemos así, echamos un poquitito,
para encontrarle el verdadero sentido hebreo, porque ese es el origen de la misma palabra. Y claramente hasta el mismo Evangelio, ¿sí? Confirma a ese tiempo donde la Torá, y donde hoy la Torá es la Biblia de las Biblias, ¿sí? Así que los obreros de la viña, una palabra realmente muy hablada en las congregaciones y demás, muy hablada. Yo creo que hay veces que nosotros no le damos la profundidad por ahí que se merece la misma palabra. Eso no quiere decir que nosotros sabemos toda la profundidad, claramente que no, y estamos lejos de eso. ¿Sí? ¿Por qué estamos lejos? Porque realmente no es comparable lo nuestro con Yeshua, o cuando Él venga, cuando lo podamos ver. Por eso, realmente, aún nos falta mucho. Los obreros de la viña, en tu Biblia, no importa digamos, el tipo de título o de recreación que le han dado algunos, ¿sí? Vamos a ir a Mateo 20. Mateo 20. En esta versión de la Reina Valera dice obreros de la viña. Y ahí empezamos a meternos en una situación de cuerpo, de had. Dice así, en tu nombre de Yeshua, porque el reino de los cielos, que es semejante a un hombre, fíjense, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, ¿sí? Vamos a seguir. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. En el 3, ¿está bien? Sí. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Fíjense en esto, ¿eh? Fíjense cuando dice toda esta parábola, hay algo que se parece que es una viña, pero justamente no está glorificándose en nosotros, ¿sí? Sino en este cuerpo, en este cat. Entonces vamos a seguir. 4. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. Fíjense cuántos desocupados, si tenemos que hablar, no sé, Dieguito, si tenés algún referente en este término desocupados, en el Strong hebreo, a ver si lo tenés a mano. Lo buscamos. Dale. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, ¿sí? Me avisás, Dieguito, cualquier cosa, ¿eh? 6. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estás aquí todo el día desocupado? Y él nos pregunta a nosotros, realmente, ¿cómo que no nos pase esto? Y sin embargo lo queremos ocultar y el Eterno lo trae de vuelta a vos, a tu corazón, ¿sí? 7. Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él, el Eterno, les dijo lo que sea justo. ¿Vamos bien?
¿Se escucha bien? Se, Perfecto. se escucha perfecto. La palabra para desocupado es A argos ver. en el griego y es ocioso, es inactivo, es un sinónimo de de perezoso, para ser De perezoso. más preciso. Claramente, claramente me parece que este término de perezoso y demás me parece mucho más certero. Es mucho más certero que la Reina Valera, sabemos que muchas veces agrega cosas, han sacado y muchas han tergiversado, aunque se rasguen los vestidos de algunos cuando decimos esto desde tiempo de restauración, realmente es muy, muy importante, ¿sí? Amén. Dice en el 8, cuando llegó la noche, Dios, el Señor de la viña, dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales, dice, el jornal. Comenzamos desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, entonces, recibiendo, perdón, cada uno un denario. Fíjense, nosotros si lo vemos desde esta cabeza bastante romana, que vamos a imaginarnos que realmente cómo le va a dar lo justo a una persona que está primero en este tiempo, luego en este tiempo, si nosotros no hemos, si nosotros hemos elegido algunas cuestiones, pero fíjense qué importante. Vamos a seguir. Adelante. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando de los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Una cosa lógica, ¿no? Una cosa lógica desde el pensamiento nosotros que tenemos romano, porque vamos a trabajar y para nosotros desde ese concepto es lógico que el que gane más dinero maneja. Pero en el reino del Eterno no es así, para nada. Así que vamos a seguir. Vamos en el 11. Y al recibirlo me murmuraban, otra vez esa palabra, murmuración, contra el padre de familia. Representaban a Adonai y Yeshua, ¿sí? Diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a demonios, perdón, a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Fíjense, lucubraciones humanas, claramente, no, pero no puede ser que este trabajó tampoco, yo hace 18 años que estoy, 20 años que estoy en la iglesia, como gente que viene a querer dar cátedras no importa, de teología o el matiz que le quieran poner. ¿Sí? ¿Querés decir algo, Dieguito? Sí, situarnos un poco, ¿no? Dale. En esta postura de que la viña del Eterno, y cuando hablamos de la viña, no dejo de recordar esas palabras de Isaías también, que habla de la viña del Eterno, y claramente vemos ahí esa parábola que está referida un poquito más a todos aquellos, hoy lo hablábamos, que no dan ese fruto, o que dan el fruto silvestre. El Eterno no iba a estar con ellos, claramente con esa clase de personas que estaban haciendo lo malo ante el Eterno. Y claramente la viña es del Eterno, por eso esta parábola que trae Diego es la viña, es la del Eterno. O sea, los obreros claramente que son los que se van sumando al cuerpo
al cuerpo del Mesías, a esta roca que estamos diciendo que es esa piedra angular donde todo el edificio construido, bien edificado, bien coordinado, dice Pablo, va a perdurar, obviamente. Entonces, claramente, la viña es el eterno, ¿no? Y el que da la paga es el mismo. Así que no, acá vemos una característica que podemos llegar a tener muchas veces nosotros mismos, ¿no? Que nos quejamos, que somos envidiosos, codiciosos con nuestros hermanos, con nuestros prójimos. Claramente vemos esa postura que muchas veces quizás la tuvimos y tenemos que estar atentos para no tenerla de la misma manera que esta parábola lo está relatando, ¿no? Sí, claramente, claramente. Vamos a seguir, ¿sí? Con la lectura. ¿Alguna cosa más, Dieguito, que quieras acotar? Vamos a seguir. 11, 12, bien, 12. Diciendo, estos postreros han trabajado esa sola hora, ¿sí? Pues sabemos que el Eterno cada ciertos horarios, ciertos rangos horarios, claramente iba y buscaba y encontraba. ¿Sí? Pero me recuerda esta cuestión cuando viene la palabra y nos dice esto, me recuerda mucho a 1 Corintios, no sé si era 2. Tenemos un mensajito mientras buscas. Dale. Dice Ricardo, el Ricky, nuestro operador, digamos, ¿por qué no? Porque no tenemos otro, así que mentira, Ricky. Shalom, bendiciones, chicos, que tengan un programa más que victorioso en esta noche. Abrazo grande para los dos. Sigue diciendo también nuestro hermano Luis de Cos de Perú. Dice, este lugar es especial donde reposó la cabeza de Jacob, ese versículo que estábamos tocando, porque de Sión saldrá la Torá, cita a Isaías. Este lugar es el monte del Eterno, en el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, es donde reposó el arca del pacto. Y hoy ese lugar está el domo de la mezquita o el domo dorado del Aqsa. Todo esto es histórico, suma nuestro hermano de Perú. Sabemos que hay personas que creen claramente que el mismo lugar donde Jacob nombra como Betel, que antes se llamaba Luz, dice la Torá, algunos dicen claramente que era el monte Moriah, donde casi es sacrificado Isaac a modo claramente de información, que es ahí donde va a ser el templo, donde reposa el arca y demás, y hoy sabemos que está el domo de la mezquita a modo de información. Sabemos que hay personas que claramente lo creen, así que sabemos que la Torá quizás no lo dice explícitamente, pero nos da a entender de que puede ser tranquilamente, Diego, para que sigas con Primera de Corintios, dijiste. Activa el micrófono, hermano. El micro, prende el micro, Diego, que lo tenés apagado. Ahí está, ahora ahí volvimos. Les contaba que sí, 1 Corintios 2, creo que está en 2, cuando también una palabra conocida, cuando nos habla de que realmente muchas cosas el natural no va a entender y que realmente porque no tiene el Ruach, claramente no hay discernimiento. Ahí ya estamos, ya llegamos. Estas murmuraciones vienen de ahí, vienen justamente, ¿sí? Quería relacionar el tema de las murmuraciones con Corintios, porque realmente eran obreros de la viña los que murmuraban, no eran los que estaban fuera de la viña. Y son cosas que hemos hecho, y esperemos que no repitamos, que podamos tener ese discernimiento. Dice así en 1 Corintios 2, 14, dice, pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del espíritu de Adonai, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, hay algunas preguntas que nosotros nos tenemos que hacer, ¿sí? Todos somos obreros de la viña. No importa la estatura espiritual, no importa, porque nosotros somos obreros de la viña. Estamos en la viña del Eterno, haciendo unas funciones y otras funciones como un gran engranaje, ¿sí? Ahora, yo me pregunto, ¿no? Si estos obreros de la viña realmente estaban en situación de murmuración y nos regimos, acá por la palabra que nos dice en 1 Corintios 2:14, realmente qué pasaba ahí con el Ruach HaKodesh de estas personas que estaban murmurando. Porque acá es muy claro, dice que se han de discernir espiritualmente porque el natural no las va a percibir. ¿Cuántas cosas se nos pueden venir a la cabeza personas que pasaron muchísimo tiempo en las iglesias y realmente siguen en situación de murmuración y un montón de cosas más? ¿Y qué ha pasado con el Ruach HaKodesh ahí? Esa es la pregunta que yo me hago hoy en las congregaciones, porque también esto habla de una gran congregación, ¿no? Una gran congregación. Tenemos que preguntarnos esta cuestión y es la pregunta es más fácil, más sencilla. La respuesta no creo, porque realmente nos tiene que conmover. ¿Sí? Dieguito, ¿querés aportar algo? Sí, sin duda parece claro este concepto de que está siempre aquel obrero que naturalmente ve las cosas y no capta esa voluntad del Todopoderoso. Y de la misma manera encontramos a este movimiento fariseos, saduceos en la época de Yeshua que estaban cegados y no podían verlo. Sabemos por ahí cuál era el plan del Eterno, lo hemos charlado varias veces acá por tiempo de restauración, que era necesario, que etcétera, etcétera, pero claramente no lo podían ver por una falta también de discernimiento en cuanto al Espíritu Santo de Dios, como bien decía Diego, como en ese aspecto se refleja y en este otro también. Por eso, no sé si te parece, en Mateo 21:33 tenemos los labradores malvados, seguimos con la viña, seguimos con la misma impronta para seguir entendiendo un poco más. Estamos hablando de quién era esa roca, qué quiere decir, qué misterio hay ahí. Seguimos relacionando, esa es la palabra. Y dice así Mateo 21:33. Hoy, otra parábola, dice Yeshua. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre, y la arrendó en unos labradores y se fue lejos, ¿no? Acá vemos claramente otra parábola de Yeshua para entender un poquito más. Edificó una torre, y si se edifica una torre, claramente tiene que haber una piedra angular. Quizá alguien en la construcción lo puede orientar un poquito más, pero a la hora de construir un edificio, que lo vemos ahora continuamente acá en Bahía Blanca y en muchos lugares, vemos que lo primero que se hace se nivela el lugar y se forma o se planifica y se edifica esa piedra que va a ser el cimiento de todo el edificio, y posteriormente cada una de los apoyos, las zapatas, ¿no? Y demás que nosotros conocemos para construirse ese edificio que no se caiga, ¿no? Claramente acá está diciendo que el padre de familia construyó la torre y contrató labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó en el 34 el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon y a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera.
Finalmente envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron afuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le preguntaba a estos personajes. Fíjate cómo Yeshua le planteaba esta parábola para que entiendan. Y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Yeshua les dijo, ¿nunca leísteis las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Está citando la palabra claramente Yeshua que lo tenemos en Zacarías, si no me equivoco. Acá tengo la reseña. Lo tenemos en Isaías 5, 1, 2 y Salmos 118, 22, que ahora vamos a estar leyendo. Esto que Yeshua estaba citando, claramente está diciendo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Por tanto, os digo, dice Yeshua, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca el fruto de él. De la misma manera, cuando leíamos Isaías 5, nos encontramos con este fruto que tienen que dar los hijos del Eterno, no porque sean de linaje o sangre judía, decía Pablo en Romanos 2, quiere decir que son verdaderamente Israel. Y claramente que no, sino son aquellos que llevan el fruto, la confianza en el Todopoderoso. Eso es lo que estaba con esta parábola Yeshua diciéndole en la misma cara a todos estos personajes que estaban rechazando a la piedra de ángulo, porque ya estaba profetizado claramente. ¿Y quién eran esos siervos que enviaba el padre de familia? Claramente eran profetas. Entonces, para poder entender qué importancia de que ellos mataron profetas y no escucharon a profetas, no escucharon a los enviados del Eterno. Así que, sin dudas, me parece muy importante leer esta parábola en el contexto de que la piedra que desecharon los edificadores era el mismo Yeshua. Y dice el padre de familia que posteriormente envió ¿a quién? Envió a su hijo, y ese hijo claramente era Yeshua. Y en el Salmo 18, 21, Diego, fíjate qué importante esto. 18:21 dice, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Y en el 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Entonces claramente nos encontramos con que esto ya estaba profetizado. Y cuando leemos salvación, el 21, digo, fíjate qué importante, te alabaré, dice, ahí está, te alabaré porque has oído y me fuiste por salvación. Y cuando leemos salvación, claramente encontramos con la palabra Yeshua, nos encontramos con la palabra en hebreo para Yeshua. Entonces, creo que es muy importante. También encontramos la palabra en Zacarías 10:3 que dice, contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Adonai de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondré como su caballo de honor en la guerra. De él, de Judá, saldrá la piedra angular. ¿De quién estaba hablando? Claramente de Yeshua. De él, la clavija, de él, el arco de guerra, de él también todo apremiador. Fíjate qué palabra es la de Zacarías en el capítulo
10, y claramente recordamos cuando hablamos de esa piedra angular, cuando hablamos de esa piedra que era Yeshua, lo reconocían los mismos apóstoles en el Nuevo Testamento, en el Vijayá, en Hechos 4:11 nos encontramos con ese gran discurso de Pedro a toda esa multitud que se le presentaba, a toda esa multitud que había judíos, que había gentiles. Este Yeshua, dice Pedro, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, le decía a estos fariseos, le decía a ese concilio de escribas, Pedro, ¿no? Por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángel, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fíjate qué importante entender esto, que si nosotros sacamos la piedra angular, la piedra que edifica todo el edificio, se desmorona absolutamente todo. Si nosotros no tenemos a Yeshua, si nosotros no profesamos y seguimos a Yeshua, claramente que nos encontramos con desmoronándose absolutamente todo. Y eso sucede con muchas personas que rechazan a Yeshua, que dicen que es un profeta solamente y no es el mismo Mesías. Aquellos que no reconocen, lamentablemente están cayendo en eso, en que se desmorona absolutamente todo lo edificado, todo lo que están construyendo. Y recordamos también las palabras en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua mismo. ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles? ¿Cuál era el fundamento de los profetas? Claramente la Torá, y siempre indicando, siempre mostrando hacia el Mesías. Así que sin duda parece algo impresionante de solamente un mensaje que Jacob estaba viviendo, un mensaje como nosotros podemos desarrollar y encontrar a Yeshua mismo ahí en cada uno de los aspectos de lo importante, cómo los apóstoles, cómo cada uno de sus discípulos lo entendían, cómo era revelado a través de las escrituras. Y recordamos también esa hermosa historia cuando Yeshua le cambia el nombre a Pedro, ¿no? Keifa, que significa roca, que le dijo que sobre esta roca, y él se apuntaba a sí mismo, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi congregación. Ahora vamos a estar buscando la cita textual para poder estar leyéndola. Dice Primera de Pedro 2:6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa para nosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Fíjate qué palabras, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores echaron ha venido a ser cabeza de ángulo. Ha venido a ser cabeza de ángulo. Y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Otra vez hablamos de destinación, hablamos que el plan del Eterno estaba claramente mostrando esto que tenía que darse, ¿no? Pero fíjate que importante las palabras de Pedro, o el razonamiento, la reflexión, o también lo que se le había amanecido claramente: piedra de tropiezo para aquellos que no creen. Siempre Yeshua en el medio, siempre ustedes citando a Yeshua, creyendo, ¿no? Estoy hablando de ese movimiento que solamente encontramos en el movimiento judaizante, en movimientos del judaísmo propio, que vienen con unas leyes noágicas que nosotros tenemos que cumplir, y con eso ya estaría. Claramente estuvimos hablando del extranjero, el programa anterior, para que puedas buscarlo, para que puedas reflexionar junto con nosotros, y claramente Pedro está diciendo que ellos son, o la piedra que es Yeshua, la roca, el Edén, venía a ser tropiezo para ellos. Por eso empecinados en que nosotros no obedezcamos los mandamientos, no perdamos esas bendiciones, y siempre apuntando y maldiciendo el nombre de Yeshua, porque pasó a ser esa piedra de tropiezo para aquellos que desecharon, para aquellos que no creen. Pero para los que no creen, dice Pedro,
segunda de Pedro 7, más vosotros, en el 9, sois de linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias a esa roca, gracias a esa piedra que el Eterno estableció, esa roca que hoy nosotros nos hace permanecer en pie, que esa roca nos hace permanecer hoy, estar parado por esa misericordia, por gracia soy salvo, dice Pablo claramente, y nos encontramos con que esa piedra era Yeshua, que esa piedra significa nuestro amado Yeshua. Así que, sin dudas, Yeshua, esa imagen visible, del Dios invisible, aparece en cada instante de la Torá. Lo encontramos continuamente, lo encontramos hablando con el mismo Abraham que se le apareció, porque él se postró claramente ante los ángeles, no nos tenemos que postrar, y Abraham se postraba ante este ángel de Elohim, dice la Torá, y creemos que es el mismo Yeshua, que era la roca que salió agua, esa peña que Moisés lamentablemente le pega, ¿no? Enfurecido un poco por esa rebeldía del pueblo, no entendemos un poco a Moisés, pero también entendemos al Eterno por qué por ese acto no lo hace entrar en la tierra prometida, porque le estaba pegando a la roca, y ahora vemos que era el significado de esa peña, de esa roca, que era el mismo Yeshua, y de esa roca también salió esa agua viva, que Yeshua dice claramente que si ustedes beben de este agua, jamás tendrán sed. Entonces, la importancia de poder entender este mensaje, también nos cita nuestro hermano Hechos 13, 23, ahora lo vamos a estar buscando, y segunda de Timoteo 2:13, versículo 4. Ahora vamos a estar buscando esto que suma nuestro hermano, pero sin duda nos encontramos con esta hermosa revelación de parte del Eterno, que nos hace realmente reflexionar en que la roca no es un elemento que no interese, un elemento que solamente pasa desapercibido. Fíjense cómo nos encontramos con estas revelaciones, y nos edifican a entender un poquito más el Evangelio, porque el Eterno envía esa roca y hace de tropiezos para algunos, y para otros, para nosotros, salvación, para entender que si no tenemos a Yeshua, esa piedra de ángulo, ese cimiento, jamás podremos construir algo. Y Hechos 13, 23, que nos citaba nuestro hermano, de la descendencia de David, conforme a la promesa, Elohim trajo para Israel un Salvador, Yeshua. Y recién hablábamos del Salmo 118, versículo 20, claramente, y él dice: esta es la puerta de Adonai, por ella entrarán los justos. Y en el 21 dice: te alabaré porque has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Lo tenemos en los salmos, lo tenemos en cada uno de las citas que estamos proponiendo para poder edificarnos cada vez más, un poquito más. También tenemos en primera de Timoteo, segunda de Tito, perdón, tenemos ahí, de a poco vamos a ir buscando para seguir enriqueciendo esta palabra, esta versión que nosotros estamos compartiendo de la roca. Claramente, recién leíamos en Mateo, leíamos claramente la parábola de los labradores que hicieron lo malo, y encontramos a un pueblo de Israel, claramente, y ese pueblo de Israel
fue que no oyó a los profetas que venían y decían, arrepiéntense, vuélvanse de sus malos caminos, acérquense nuevamente al Eterno con frutos de arrepentimiento. Entonces claramente que a negar a Yeshua nos encontramos con estas personas que también negaron a ese hijo de padre de familia. Porque primero mataron y apedrearon a esos siervos, que en esta parábola posteriormente envía a su hijo, y a Yeshua, que hicieron con Yeshua, también fue crucificado. Entonces claramente nos encontramos con que esa piedra vino a ser tropiezo para todos aquellos. Y para ir terminando, agradecemos a cada uno de los contactos, agradecemos a cada uno de los que estuvieron comentando, agradecemos al Eterno por este mensaje de parte de su Torá, que nos encontramos con esa magnífica historia de Jacob durmiendo sobre una piedra y encontrándose con esa revelación que tenía una visión, un sueño donde ángeles subían y bajaban. Y recordamos las palabras de Yeshua: verán al Hijo del Hombre bajar ángeles y subir ángeles sobre él. Así que sin dudas es una historia magnífica que estuvimos estudiando. Te invitamos también para que puedas ser parte de estos estudios de cada una de las parashot todos los Shabbat, para que vos también puedas ser parte y edificarnos mutuamente. Así que dejamos el número de teléfono, nos estamos yendo en este horario especial de 21 horas todos los lunes, tiempo de restauración. Gracias por cada uno de los comentarios y lo de me gusta. También avisarles que el día jueves 19:30 vamos a estar con Diego Juan García, nuestro hermano también de la comunidad de tiempo de restauración de Florencio Varela, compartiendo una palabra de aliento y de edificación. Desde acá, Diego Díaz Spinelli, shalom para todos.